Hola, mi nombre es Elías Aranguren, soy estudiante de Derecho y les voy a hablar sobre las figuras jurídicas para actos de otra persona, entre los cuales se encuentra el mandato y la transición. El mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra que le ha encargado de ello. De acuerdo con esta definición, es esencial al mandato que sea un contrato que exista encargo de una de las partes a la otra, que el encargo tenga por objeto la ejecución de uno o más actos jurídicos, que los actos en cuestión vayan a, vayan a ser ejecutados por cuenta del mandante. Que la otra parte se obligue a ejecutar el encargo. Entre las cuales tenemos que las partes de un contrato es el mandante, que es la persona encargada a ejecutar uno o más negocios. El mandatario, que es la persona que se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra. También tenemos las clases de mandato en el derecho civil. En primer lugar, tenemos por la forma de manifestación de la voluntad del mandante. El mandato puede ser expreso o tácito. Eso está establecido en el artículo 1685 del Código Civil venezolano. El mandato puede ser expreso o tácito. La aceptación puede ser tácita y resultar de la ejecución del mandato por el mandatario. En segundo lugar, tenemos por la extensión de los intereses del mandato respecto de los cuales versa, que puede ser general o puede ser especial. Eso está establecido en el artículo 1687 del Código Civil venezolano. El mandato es especial para un negocio o para ciertos negocios solamente, o general para los negocios del mandante. Por la forma, en tercer lugar tenemos por la forma de señalar los poderes del mandatario. El mandato puede ser concebido en términos generales o expreso, establecido en el artículo 1688 del Código Civil venezolano. Luego tenemos los elementos de existencia y validez de los contratos en el mandato. Tenemos el consentimiento, la capacidad y el objeto. Ahora hablamos de la obligación de ejecutar el mandato. Cuando se trata de mandatario único que no ha renunciado ni ha sustituido el mandato. Si el mandatario ha sustituido el mandato, cuando el mandatario renuncia del mandato, y cuando el mandato ha sido conferido a dos o más personas. Ahora vamos a hablar sobre la protección especial del mandatario. Solidaridad entre co-comandantes. En segundo lugar tenemos el derecho de retención. Ahora hablamos sobre la extinción del mandato. El mandato se extingue por las causas comunes a todos los contratos. Y además sus causas especiales de extinción que están
que están señaladas en el Código Civil, las cuales son por, por revocación del mandato, renuncia del mandato, también puede ser por muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del mandatario, por inhabilitación del mandante o del mandatario. Si el mandatario tiene por objeto actos que no podrían ejecutar por sí sin asistencia del curador. Ahora vamos a hablar sobre la transacción. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Entre los elementos para la existencia y validez de los contratos de transición tenemos el consentimiento, la capacidad y poder, el objeto y la causa. Entre las clases de transición tenemos la transición extrajudicial, la transición judicial. También podemos hablar sobre las características de la transición, que en primer lugar tenemos, es un contrato consensual que le da carácter solemne. La misma exige para su validez, cualquiera sea el objeto de formalidades del contrato, ya sea por escritura pública o privada. En segundo lugar, tenemos que es un contrato bilateral, porque impone obligaciones recíprocas a ambas partes. En tercer lugar, es un contrato oneroso, aunque varios autores lo nieguen, pero es tomado como oneroso porque es esencia del contrato que las partes se hagan recíprocas concesiones. En cuarto lugar, tenemos que generalmente es un contrato conmutativo, porque las partes quedan definitivamente determinadas al momento de celebrar el contrato. En quinto lugar, tenemos que es un contrato accesorio. No lo es en sentido de contratos de garantía, como la fianza, la hipoteca, entre otros, sino que para subsistir se requiere de una obligación principal que sea válida. Entre los efectos de la transición tenemos los efectos extintivos. Los códigos civil y de procedimiento civil establece que la transición tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada en relación con el litigio objeto de la misma. El Código de Procedimiento Civil agrega que la conciliación pone final al proceso y tiene entre las partes los mismos efectos de la sentencia. En la sentencia definitivamente firme. Eso está establecido en el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil. También tenemos los efectos declarativos, que la transición produce efectos declarativos respecto de los derechos sobre los cuales versa el litigio, en virtud del carácter declarativo indicado. Las partes no quedan como causaviente la una y causante la otra. También hablaremos sobre la extinción de la transición. En primer lugar tenemos la anulabilidad por error de derecho. En segundo lugar, la nulidad de la transición hecha en ejecución de un título nulo.
y la nulidad de la transición fundada en documentos falsos. Muchas gracias, eso es todo.